Bien, hermanos, el Señor les bendiga, hermanos. Un gusto saludarles. Buenos días a todos los que están conectados. Bendiciones, hermanos, que pueda haber mucha salud y bendición a cada uno de ustedes en este día. A la luz de las Escrituras, en un nuevo programa, hermanos, el nuevo día, digamos, porque el programa tiene harto tiempo, pero sí podamos, hermanos, alabar y glorificar el nombre del Señor a través de este anhelo, este deseo de querer estudiar la palabra. De querer investigar un poquito acerca de las Escrituras. Hermanos, a la luz de las Escrituras, cuadrangulares.cl y también a través del Facebook, radio.cuadrangulares. ¿Ya? Así que los que quieran participar, por favor, anótense, regístrense, ayúdennos a proporcionar, hermanos, el hecho de que queremos motivar, incentivar ahí a la enseñanza, a la educación, a la palabra de Dios, que haya un mayor interés en las Escrituras. Así que Dios bendiga entonces este tiempo, hermanos, y ya estamos pasando ya al tema de final ya de Timoteo. Ya estamos terminando 1 Timoteo, vamos ahora a la segunda parte del capítulo 6. Segunda parte del capítulo 6, ¿no es cierto? Y a ver si puedo leer un poquito los versículos, hermanos. Ya, más o menos del 11 en adelante dice: pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Presenta la buena batalla de la fe, aférrate a la vida eterna, a la cual también fuiste llamado cuando hiciste la buena profesión delante de muchos testigos. Delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, te mando que mantengas el mandamiento inmaculado y irreprensible hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su debido tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que es inmortal y que habita la luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Ok, hasta por aquí solamente vamos a ver algunos detalles por lo menos por ahora. Y cuando observamos y vemos, hermanos, vemos déjame ver un poquito. Ya, vemos entonces, hermanos, que ayer quedamos un poco cómo podía mantenerse alejado del amor al dinero. En el fondo Pablo estaba dándole consejos a Timoteo, cómo alejarse un poco cómo alejarse no necesariamente del dinero, sino que del amor al dinero. Entonces quiero repasar un poquito esto, y Pablo da algunas instrucciones que me gustaría mencionarlas brevemente. Que tome conciencia, ¿no es cierto?, que un día todas las cosas, o todas las riquezas, me refiero, desaparecerán. Segundo, conténtese con lo que uno tiene. Ese era un principio muy importante, contentarse con lo que uno tiene, y cuidarse de lo que está pensado hacer para obtener más dinero. Hay que cuidarse con eso, ¿no? Cuando uno anhela y anhela y anhela más. También ame a la gente más que al dinero. Ame a la gente más que al dinero. Ame a la obra de Dios más que al dinero. También es un principio muy interesante. Comparta libremente con otros que, en este caso, con otros que no tienen lo que usted tiene, ¿no? Así que con frecuencia ayuda a distinguir entre, la idea era distinguir entre las necesidades y los deseos. No sé si me capta la idea, ¿no? Las necesidades y los deseos son cosas diferentes, y puede que tengamos, en este caso, puede que tengamos todo lo que necesitamos para vivir, ¿ya? Pero nos volvemos a veces muy ansiosos y desconformes por lo que simplemente deseamos. Entonces, como Pablo, podemos decidir estar contentos sin tener todo lo que deseamos. Esa es la clave, ¿no? Entonces, la única alternativa en ser esclavos es ser esclavos de nuestros deseos, ¿cierto? De hecho,
ahí terminamos generalmente como esclavos de nuestros deseos. Entonces la avaricia conduce a toda clase de maldad, problemas matrimoniales, robo, disputa entre las personas. Entonces para gobernar la avaricia hay que controlarla desde las raíces, ¿ya? Entonces, más o menos aquí quiero quedar por lo menos de lo que ayer se conversó y se hablaba de la primera parte del capítulo 6, pero ahí ahora ya sigue en el versículo 11 en adelante, dice, pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Había un montón de cosas que le menciona en el capítulo 1 y ahora le dice, huye de estas cosas. Persigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia. Y ahí esto vamos a distinguirlo, ¿no es cierto? Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, ¿no es cierto?, a la que estás llamado. Aquí hay varios verbos que son activos, ¿no es cierto?, que había que ponerse en práctica, había que ponerse en acción. Y de hecho la carta llega a su fin con un tremendo desafío a Timoteo, un desafío, hermanos, tanto mayor, ¿no es cierto?, por la deliberada nobleza, en este caso de las palabras con las que está vestida. Ahora veamos desde el principio, Timoteo se muestra muy valiente y de hecho se le da un nombre muy particular, ¿eh? Se le dice hombre de Dios, se le llama hombre de Dios y ese es uno de los grandes títulos del Antiguo Testamento. Es un título, hermano, que se le dio a Moisés, ya en el Deuteronomio 33:1 habla de Moisés, el hombre de Dios, el título de los salmos, ¿no es cierto? El Salmo 90, del 1 al 7, es la oración de Moisés, cuando se le dice varón de Dios, es un título de los profetas mensajeros también de Dios, para Elí, por ejemplo, que dice que es un hombre de Dios, a Samuel se le describe como un hombre de Dios, Semaías, el mensajero de Dios, a Roboam, es un nombre de Dios. Entonces, y de hecho, hermanos, Juan o John Bunyan, en este caso lo llama el campeón de Dios, ¿ya? El campeón de Dios. Así que ojalá pudiéramos, que Dios nos permita que nos llamen así, ¿no es cierto? Hombre de Dios, varón de Dios, el campeón de Dios. Sería muy interesante que así nos hicieran llamar, porque se ha notado que hemos esforzado, hemos luchado, hemos estado tratando de estar ahí, cerca de su presencia, ¿no? Entonces, mantenernos en la línea, digamos, en la línea de Dios. Y aquí, como dije, hay un título de honor cuando se le da el cargo a Timoteo, y de hecho no se le recuerda su debilidad ni su pecado. Y sería complicado, muy pésimo mencionarle todo lo que él había hecho. Más bien él se ve desafiado entonces por el honor que es suyo, entonces de ser hombre de Dios. Tú eres el hombre de Dios, y es como la forma cristiana, ¿no? No reprimir a un hombre tildándolo de pecador o perdido o indefenso, sino más bien elevándolo y convocándolo, hermanos, a hacer, ¿no es cierto?, lo que Él tiene en Él para hacer. Lo que Dios ha hecho en su vida y está haciendo en su vida. Así que el camino cristiano no consiste en arrojarle a la gente a la cara el pasado humillante que muchos de nosotros hemos tenido, sino en poner ante Él el esplendor del futuro, de su futuro potencial. Porque los hombres tienen un potencial en el Señor increíble. Entonces, el mismo hecho, hermanos, de que Timoteo fuera llamado hombre de Dios, haría que él cuadrara, ¿no es cierto?, los hombros y echara la cabeza, ¿no es cierto?, echara la cabeza atrás, ¿ya? Y como quien ha recibido una comisión del rey, ¿no? Bien parado, siendo reconocido como hombre de Dios, y ahora viene la encomienda, por así decirlo, ¿no? Entonces, las virtudes y las nobles cualidades que se le presentan a Timoteo no están simplemente al azar, o amontonadas al azar. Hay un orden en ellos, ¿no? Y de hecho, aquí primero dice, viene la justicia, ¿no?
la justicia, que esto se define como dar a los hombres, ¿no es cierto? Y a Dios lo que es debido. Dar a los hombres y a Dios lo que es debido. Entonces es la más completa de las virtudes. El justo es el que cumple con su deber para con Dios y sus semejantes. ¿Ya? Lo primero que hace entonces es, cuando hablamos del versículo, ¿ve? Pero tú, hombre de Dios, huye estas cosas y persigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6 cosas le dice, en las cuales queremos echarle una manita, analizarla un poquito. En segundo lugar, surge un grupo de 3 virtudes, ¿ya? En segundo lugar, surge en este caso un grupo de 3 virtudes que miran hacia Dios, ¿ya? Por ejemplo, la piedad. La piedad es la reverencia del hombre que nunca deja de ser consciente, ¿ya?, de que toda la vida se vive en la presencia de Dios. ¿Okay? También está la fe, que tiene que ver, hermanos, que significa fidelidad en el fondo, y es la virtud del hombre que a través de todas las oportunidades y los cambios de la vida, ¿no es cierto?, y hasta las puertas de la muerte, es leal a Dios. Leal a Dios. Entonces, hermanos, como dije, aquí en esta parte, fe tiene que ver con la fidelidad, ¿ya? Y aunque las cosas estén complicadas, difíciles, nosotros ahí estamos leales al Señor. También le habla del amor, el amor, que tiene que ver con ¿te acuerdas del amor ágape, ¿no es cierto? Que es la virtud del hombre, que aunque lo intentó, ¿no es cierto?, no pudo olvidar lo que Dios ha hecho por él, ¿no es cierto?, ni el amor de Dios a los hombres. Y en tercer lugar viene la virtud que mira hacia la conducta de la vida, ya que estamos hablando, ¿no es cierto? De hecho, la versión, ¿no es cierto?, King James, traduce como paciencia, ¿ya? Pero nunca, fíjate que esta paciencia, en el original es upomone, nunca significa el espíritu que se sienta con las manos juntas, ¿no es cierto?, simplemente y lleva cosas, o dejando que las experiencias, ¿no es cierto?, de la vida fluyan como una marea sobre él. No es solamente eso, es una resistencia victoriosa, o sea, tenemos paciencia como una resistencia victoriosa. Estamos ahí esperando, confiando, ¿no es cierto?, en el Señor, resistiendo, pero no dejando de ningún lado, dejando de que la victoria es nuestra por Jesucristo. Entonces es una constancia inquebrantable, y esto es muy interesante, constancia inquebrantable, ¿ya?, en la fe y la piedad a pesar de la adversidad, a pesar del sufrimiento. Entonces es la virtud, hermano, que no acepta tanto las experiencias de la vida como las conquistas. ¿Te fijas? Así que ahí estar pacientemente esperando, ¿no es cierto?, cómo vamos conquistando una y otra cosa con el poder de Dios. Y en cuarto lugar viene la virtud que mira a los hombres, en este caso se traduce como dulzura, ¿ya? Pero cuesta traducirla un poco, pero describe el espíritu que nunca arde en ira por sus propios errores, pero que puede estar devastadoramente enojado por los errores de los demás, ¿ya? Describe el espíritu que sabe perdonar y sin embargo sabe librar la batalla de la justicia. Describe el espíritu que camina a la vez con humildad, ¿cierto? Y sin embargo, orgulloso de su elevado llamado que ha tenido de parte de Dios, ¿no es cierto? Y describe la virtud por la cual en todo momento, un hombre puede tratar correctamente a sus semejantes y considerarse a sí mismo correctamente, ¿ya? Entonces, les recuerdo, hermanos, voy nuevamente a leer el versículo para que usted esté atento, ¿ya? Persigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia
la mansedumbre. ¿Ok? Entonces, ya visto y analizado estas palabras, pasamos, ¿no es cierto?, a los recuerdos que inspiran de los versículos siguientes, del 11 al 16 estamos. Ahí, mientras Timoteo entonces es desafiado a la tarea del futuro, ¿no es cierto?, a lo que tenía que venir, se inspira en los recuerdos del pasado. Por ejemplo, en este caso Pablo, ¿cierto? Y le dice lo siguiente: debe recordar su bautismo y los votos que hizo allí. En las circunstancias, hermanos, de la iglesia primitiva, acuérdense que no era tan sencillo. El bautismo era inevitablemente el bautismo de adultos, ¿no? Porque los hombres venían directamente del paganismo. La gran mayoría o todos ellos venían del paganismo a Cristo, y entonces fue confesión de fe y testimonio a todos los hombres de que el bautizado había tomado a Jesucristo, hermano, como Salvador, como Señor, como Maestro. Entonces, la más antigua de todas las confesiones cristianas fue el simple credo: Jesucristo es el Señor. ¿Amén? Entonces, obviamente que se ha sugerido también de que detrás de estas palabras a Timoteo había algo más, ¿no? Había algo más. Hay una confesión de fe que dice lo siguiente: creo en Dios, ¿te recuerdas esto? Creo en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Cristo Jesús, que sufrió bajo Poncio Pilato y volverá a juzgar, ¿no es cierto? Creo en la resurrección de entre los muertos y en la vida inmortal. Y bien pudo haber sido un credo, hermanos, como ese, al que Timoteo, ¿cierto?, se le desafió a que tuviera lealtad a ello, digamos. Entonces, en primer lugar, se le recuerda que es un hombre, ¿no es cierto?, que ha dado, que es un hombre que ha dado su promesa en este caso. Él se ha comprometido con eso, y el cristiano es ante todo un hombre que se ha comprometido con Jesucristo, porque no nos comprometimos con algo humano, ni con algún club social, ni mucho menos. Nos comprometimos nada menos que con el mismo Señor Jesucristo. Entonces, se debe recordar, hermano, también que ha hecho la misma confesión de fe que hizo Jesús. Y ahí se le habla, ¿no es cierto?, de lo que hizo Jesús. Cuando Jesús se presentó ante Pilato, ¿te recuerdas? Pilato dijo: ¿eres tú rey de los judíos? Y Jesús, ¿quién le respondió? Él le dijo: tú lo has dicho. Entonces, estamos hablando en Lucas 23, capítulo 23, verso 3, Jesús había entonces testificado que era rey. Y Timoteo siempre había sido testigo del señorío de Cristo. Entonces, cuando el cristiano confiesa su fe, hace lo que hizo su maestro, ¿no es cierto? Cuando sufre por su fe, sufre lo que ya ha sufrido su maestro, en el fondo. Si todo lo que nosotros podamos pasar o vivir, ya Cristo ya lo vivió, ¿ya? Entonces, cuando nos embarcamos en alguna empresa o en algún desafío, en algún ministerio, en alguna visión, podemos decir, hermanos, vamos por donde los santos han pisado. ¿Te fijas, hermanos? Pero cuando confesamos nuestra fe ante los hombres, podemos decir aún más: estoy en Cristo, hermanos. Estamos en Cristo, y seguramente esto debe levantar nuestro corazón e inspirar nuestras vidas. No estamos solos, estamos en Cristo. Esto de la salvación tan gloriosa, tan preciosa que ha venido a nuestra vida, y el Espíritu Santo ha tomado posesión de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu, y vemos, hermanos, que Cristo está ahí, en nuestras vidas, en nuestros corazones. ¿Te fijas cómo le levanta el ánimo a Timoteo, Pablo, ¿no es cierto? Esto ha sucedido, esto ha pasado, esto ha hecho el Maestro. Amén. Entonces, también de recordar que Cristo vuelve. También eso lo hace notar en esos versículos. Debe recordar que Cristo vuelve. Debe recordar que su vida y su trabajo deben ser adecuados para que Él los vea. En este caso era el Maestro, para que Él los vea. El cristiano no trabaja, hermanos, para satisfacerse o a sí mismo o a los hombres. Está trabajando para satisfacer la obra al mismo Cristo. Entonces, la pregunta que siempre debe hacerse no es esto, no es si ¿es esto suficiente bueno para emitir el juicio de los hombres? No es eso.
No, sino que la pregunta es la siguiente, ¿es lo suficientemente bueno para ganar la aprobación de Cristo? Esa es la idea. Lo que estoy haciendo, ¿está aceptable para que Dios me apruebe? Recuerda, hermanos, que si Dios te usa, no significa que Dios te apruebe. Así que hay que tener ojo con eso, ¿no? Entonces, y otra cosa, hermano, que debía recordar, hermanos, aquel que es rey de todo, rey y señor de todo, hermanos, el que posee el don, ¿cierto?, de la vida eterna para dárselo a los hombres. Ese don nadie lo tiene, solamente el Señor. Entonces, aquel cuya santidad y majestad son tales que ningún hombre puede atreverse a mirarlo, ni siquiera lo puede mirar, porque su santidad es tan enorme, tan grandiosa. Así que el cristiano siempre debe recordar a Dios y decir, hermano, lo siguiente: si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos al Creador del universo, al Rey de Reyes, en este caso a lo más inmenso, impresionante, poderoso, bello, etcétera. Lo tenemos a favor nuestro. Amén. Entonces, luego ya pasa, ¿no es cierto?, en un consejo ya a los ricos. Y les encarga a los que son ricos en bienes de este mundo que no sean orgullosos y no pongan su esperanza en la incertidumbre de la riqueza, sino en Dios, que le da todas las cosas en abundancia para que las disfruten. Cobrarles por hacer el bien, para encontrar su riqueza en hechos nobles, estar dispuestos a compartir todo lo que tienen, ser hombres que nunca olviden que son miembros de una confraternidad, para hacer para sí el tesoro de un fundamento excelente para el mundo venidero, para que se aferren a la vida real. Eso entonces está hablando el consejo a los ricos del versículo 17 al 19. Y a veces pensaba, hermanos, en la iglesia primitiva como compuesta enteramente por gente que era muy pobre y por esclavos. Pero aquí vemos que incluso ya en este momento habían hombres ricos que estaban ya siendo parte de la obra, y no se les condena por ser ricos, ¿ah? Ni se les dice que entreguen todas sus riquezas tampoco, pero se les dice, de qué no hacer y qué se debe hacer. Esa era la idea. Entonces, sus riquezas, hermanos, no deben enorgullecerlos. No deben pensar que son mejores, hermanos, que otras personas porque tienen más dinero que otras personas. Entonces, nada en este mundo le da a un hombre el derecho de menospreciar a otro, ¿no? Entonces, y mucho menos la posesión de riqueza. Cuando hay gente que tiene mucho dinero, no, eso es un error. No deben poner sus esperanzas en la riqueza. Entonces le dice, háblale a los ricos esto, no pongan su esperanza en la riqueza, en las oportunidades y los cambios de la vida. Un hombre, hermanos, usted sabe que en esa circunstancia, un hombre puede ser rico hoy día y mañana ser pobre, porque esto va y viene. Es una locura poner, fíjate, la esperanza es lo que se puede perder y esfumar tan fácilmente como la neblina, hermanos, ¿no? Así que, hermanos, aquí vemos que se les dice que deben usar su riqueza para hacer el bien, que siempre deben estar dispuestos a compartir. Bueno, y este debe ser un principio no solo para los ricos, sino que también para aquellos que siempre tienen un poquito más, ¿no? Y que deben recordar que el cristiano es miembro de una confraternidad. Y se les dice, ¿no es cierto?, que un uso tan sabio un uso muy sabio de la riqueza les construirá una buena base en el mundo venidero. ¿Te fijas el detalle? Como dijo alguien, lo que guardé, lo perdí. Lo que di, lo tengo. ¿Te fijas lo que dijo? Lo que guardé, lo perdí. Pero lo que di, lo tengo. O sea, cuando damos, estamos increíblemente, hermano, guardando tesoros en el cielo, ¿no es cierto? De hecho, hay una famosa historia rabínica judía que dice, hermanos, que un hombre llamado, ¿no es cierto?, Monabás, había heredado una gran riqueza a este hombre, pero era un hombre bueno, era un hombre bondadoso y generoso. Entonces, en tiempos de hambruna, él entregó prácticamente todas sus riquezas para ayudar a los más pobres. Y dice que sus hermanos se le acercaron a él y le dijeron,
vuestros padres acumularon tesoros y añadieron al tesoro que había heredado de sus padres. Y lo vas a desperdiciar todo. Lo enfrentaron los hermanos, ¿cierto? Sus hermanos carnales. Lo vas a desperdiciar todo entregándolo a los más pobres. ¿Ya? Él respondió, mis padres acumularon tesoro abajo, yo lo amontoné arriba. Mis padres acumularon tesoro a Mamón, ¿no es cierto? Al Dios del dinero. Yo hice tesoro de almas. Mis padres acumularon tesoro para este mundo. Yo hice tesoro para el mundo por venir. Muy buena la reflexión ahí, ¿no es cierto? Entonces cada vez que pudimos dar y no dar, disminuye la riqueza reservada para nosotros en el mundo venidero. Hay que compartir lo poco que tenemos, hermanos, ¿no? Y cada vez que damos, aumentan las riquezas reservadas para nosotros cuando ya se acabe todo, cuando esta vida llegue a su fin, ¿no? Ahora, la enseñanza de la ética cristiana no es que la riqueza sea un pecado, ojo con eso, no es que la riqueza sea un pecado, sino que es una gran responsabilidad. Entonces, si la riqueza de un hombre, hermanos, no sirve más que para su propio orgullo, ¿ya? Y no ayuda ni enriquece a nadie más que a nosotros mismos, se convierte en su ruina prácticamente, hermanos, porque empobrece su alma. Si fíjate que la generosidad es increíble cómo enriquece tu corazón, tu espíritu, tu alma, ¿ya? Entonces, hermano, cuando la usamos para brindar ayuda, cuando la usamos para brindar consuelo a los demás, ¿ya? Así que aparentemente cuando nosotros nos empobrecemos dando, realmente nos volvemos más ricos en el fondo, ¿no? Y en el tiempo y en la eternidad es más bienaventurado dar que recibir. Ya pareciera que siempre la iglesia quisiera así como pedir estas cosas, y que la gente sea bondadosa y todo, y que dé, y no es para la iglesia, es para que tus frutos crezcan, para que tu vida se convierta en una bendición. No es para otra cosa, hermanos. Entonces, ya terminando ya en el verso 20-21, dice, oh Timoteo, guarda la confianza que te ha sido confiada, evita las conversaciones vacías y religiosas y las paradojas de ese conocimiento que no tiene derecho a ser llamado conocimiento, que algunos han profesado y al hacerlo no han alcanzado el objetivo de la fe. ¿Ya? La gracia sea contigo. Entonces aquí ya terminando estos versículos, aquí vemos, hermanos, que aquí bien puede ser que el nombre de Timoteo se use aquí, hermanos, su significado, ¿no es cierto?, del nombre de Timoteo, que dijimos que viene de dos palabras, ¿no es cierto?, honrar y teos, que es a Dios, ¿no? Literalmente significa honra a Dios, eso es Timoteo, honra a Dios, ¿ya? Y bien puede ser que este pasaje final comience entonces recordándole a Timoteo su nombre, hay que honrar a Dios, ¿ya? E instándolo a que él sea fiel. Entonces el pasaje habla de la confianza que se le ha confiado. No sé si está bien dicho, ¿no? De hecho, hay en la palabra en el original, ¿no es cierto?, para confianza, lo voy a mencionar, mira, es parateque, que literalmente significa depósito. Entonces es la palabra para el dinero depositado con un banquero o con un amigo. Y cuando ese dinero fue exigido, en este caso fue exigido a tiempo, era un deber sagrado devolverlo de manera entera, completa. Entonces, a veces a los niños se les llamaba así, parateque. ¿Por qué? Porque ya es cierto que era como un cometido sagrado. O sea, si los dioses, estamos hablando en el mundo griego, ¿no? Si los dioses le daban un niño a un hombre, era su deber presentar ese niño entrenado y equipado a los dioses. ¿Se fija? Entonces, así es la fe cristiana. Algo que recibimos, ¿no es cierto?, de nuestros antepasados, ¿no es cierto?, que hubieron algunos que nos predicaron y que nos hablaron del Señor hace muchos años atrás, y que obviamente nosotros ahora lo que tenemos que hacer es transmitirlo a nuestros hijos. Claro, de hecho, Brown cita a un famoso pasaje, hermanos,
de otro escritor, Vicente de Lérins, dice que con relación a esto, ¿qué se entiende por depósito? ¿Ya? Él dice, parateque, lo que se te ha encomendado, eso es parateque, lo que se te ha encomendado, no inventado por ti, ¿ya? Lo que has recibido, no es lo que has ideado, no es un asunto de ingenio, sino de aprendizaje, ¿no es cierto? No de su posición privada, sino de tradición pública, algo que te traen, no de ti, dice, no de ti. Y en él no debe ser un autor, ¿no? Sino un guardián. Eso es lo que ha depositado en nosotros el Señor, el mensaje del Evangelio. Somos guardianes de ello, no un líder, sino un seguidor. Somos seguidores del Evangelio de Cristo. Entonces le dice, conserva el depósito. Conserva el depósito. Igual como tú conservas todo lo que es la educación, todo lo que es la vida de tus hijos, ¿no? Preserva el talento de la fe a salvo y sin merma. ¿Te fijas? Deja, ¿no es cierto?, que lo que te ha sido encomendado permanezca contigo. ¿Entiendes? Y eso libra como una batalla, ¿no es cierto? ¿Has recibido oro? ¿Sí? Entonces haz oro. Esa es la idea, esa es la clave, ¿no? Entonces un hombre hace bien, hermanos, en recordar que su deber no es solo para él mismo, sino también para con sus hijos, ¿no es cierto? Y para los hijos de los hijos. Entonces, si en nuestros días la iglesia se debilitara, si la ética cristiana se sumergiera cada vez más en el mundo, si la fe cristiana fuera torcida o fuera distorsionada, no solo seríamos nosotros los perdedores, sino los de las generaciones venideras serían también despojados, ¿no es cierto?, de algo infinitamente precioso. Entonces no solo somos los poseedores, sino también los fideicomisarios de la fe. Somos guardadores de la fe. Entonces lo que hemos recibido también debemos transmitirlo. Así que gracias a Dios por los pastores, por los padres que transmiten el mensaje del Evangelio a sus hijos. Gracias a Dios por los líderes que ahí están enseñando constantemente a las ovejas a mantener el depósito, ¿no?, que Dios nos ha conferido. Así que damos gracias a Dios por eso. Y finalmente, hermanos, las epístolas pastorales condenan a aquellos que, como dice la versión King James, se han entregado a las oposiciones de la ciencia falsamente así llamada. Primero debemos notar aquí que la palabra ciencia se usa en su sentido original. Simplemente significa conocimiento, o gnosis, esa es la palabra. Lo que se condena es un falso intelectualismo, o sea, un falso énfasis del conocimiento humano. Entonces, pero, ¿qué se entiende por oposiciones? Fíjate que aquí aparece una palabra que es antítesis. Y mucho más tarde que esto, hubo un hereje llamado Marcion, fíjate que produjo un libro llamado Las Antítesis, en el que citó textos del Antiguo Testamento y puso junto a ellos textos del Nuevo Testamento que los contradecían. Y esto podría muy bien significar, no pierdas el tiempo, lo que le estaba diciendo Pablo a Timoteo, no pierdas el tiempo buscando contradicciones en las Escrituras. Usa las Escrituras, hermanos, para vivir y no para discutir. Lo hemos dicho hartas veces, ¿o no? La Biblia no es para discutirla, hermanos. Pero hay dos significados más probables que eso. Vamos a analizarlo. Primero, la palabra antítesis podría significar una controversia también, ¿no? Y esto podría significar lo siguiente cuando lo dice Pablo: evita las controversias, no se mezclen discusiones inútiles, Timoteo, y más encima amargas. Esto sería un consejo muy relevante para una congregación griega en Éfeso, ¿cierto? El griego tenía pasión por acudir a la ley, le gustaba eso de ir a la ley, ¿no es cierto? Incluso acudiría a la ley con su propio hermano, solo por el placer de hacerlo. Y esto bien puede significar, hermanos, no hagas de la iglesia un campo de batalla. En el fondo le dice a Timoteo, no hagas de la iglesia un campo de batalla, de argumentos y debates teológicos.
El cristiano, hermano, no es algo sobre lo que tiene que discutir, sino de la vida, de lo que tiene que vivir. Acuérdate, hermanos, que el Evangelio es vida, no es otra cosa. Así que hay gente que pelea por una y otra cosa con relación al mundo, a lo que tiene que ver con la escatología, la teología, etcétera. Hermano, no pierda su tiempo, por favor, hermanos, ¿no? Enseñe, ayude, edifique, ¿ya? Y la otra palabra también, la misma palabra, pero puesta de otra manera, la palabra antítesis puede significar también una tesis rival. Y este es el significado más probable, porque se adapta tanto a judíos como a gentiles. Entonces, de hecho, los escolásticos de los últimos días solían discutir sobre cuestiones como, por ejemplo, mire, ¿cuántos ángeles pueden pararse en la punta de una aguja? Por ejemplo, mire, ¿cuántos ángeles podrían pararse en la punta de una aguja? O los rabinos judíos discutían acerca de los puntos difíciles de la ley durante horas, hermanos, incluso durante días, e incluso más allá, durante años. Entonces los griegos eran iguales, solo que de una manera aún más seria. Había una escuela de filósofos griegos y fue una escuela muy influyente llamada los académicos. Y fíjate que los académicos sostenían que en el caso de todo, en el ámbito del pensamiento humano, mediante un argumento lógico, se podía llegar a conclusiones precisamente opuestas. O sea, por lo tanto, llegaron a la conclusión de que no existe la verdad absoluta, fíjate, no existe la verdad absoluta y que siempre hubo dos hipótesis de igual peso. Y continuaron argumentando, hermanos, que siendo esto así, el sabio nunca tomará una decisión sobre nada, ¿ve? Pero se mantendrá para siempre en un estado de juicio suspendido. Entonces el efecto fue, por supuesto, paralizar toda acción y reducir a los hombres a una completa incertidumbre. Eso es lo que hacían, ¿no es cierto?, en aquella época estos pensadores. Así que le dice a Pablo, no pierda su tiempo, hermanos, no pierda su tiempo, Timoteo, en esgrimas dialécticas. No seas demasiado inteligente para ser sabio. Escucha más bien la voz inequívoca de Dios en las sutiles disputas de mentes demasiado inteligentes. Hay gente que se cree muy inteligente, ¿ya? Y de ahí no lo sacamos. Pero no, hermano, si no es, el Evangelio no tiene que ver con que yo soy más intelectual que tú, soy mejor que tú, conozco más cosas que tú, no. Aquí hay que mostrarlo con la vida, con los hijos, con la esposa, con los vecinos, etcétera, ¿no? Así que la carta llega a su fin con una advertencia, hermanos, que nuestra propia generación necesita. Un argumento inteligente nunca puede sustituir a la acción cristiana. Aquí hablamos de acción. ¿Qué estamos haciendo por la obra? ¿Ya? El deber del cristiano no es sentarse a estudiar y a sopesar argumentos, ¿ya? Sino vivir la vida cristiana en el polvo, en el calor del mundo, ¿no es cierto? Al final no es la inteligencia intelectual, sino la conducta, el carácter, eso es lo que cuenta, ¿ok? Y no digo que no hay que estudiar, no hay que aprender, al contrario, hay que aprender, pero con una motivación correcta. ¿Qué es lo que Dios quiere edificar? ¿Qué es lo que Dios quiere hablarme? Pero no esté estudiando para contrarrestar a otro o para hacer una antítesis así con alguien, ¿no es cierto?, que no está de acuerdo con usted. No, yo por lo menos no pierdo tiempo con eso. Si alguien quiere decir que la cosa es así, bien, que sea así. A mí me interesa vivir el Evangelio y enseñar de acuerdo a la palabra. Así que al final dice, la gracia sea contigo. O sea, la carta termina, hermanos, con la belleza de la gracia de Dios. Hermanos, y así termino con ustedes también. La gracia sea contigo, hermano querido. Disfruta lo que Dios te ha dado. Disfruta eso tan lindo que tienes a tu alrededor ahí. Hermanos, una bendición muy especial para cada uno de ustedes. Dios bendiga sus vidas. Me despido entonces de Facebook para terminar con más de alguna oración aquí a través de la radio cuadrangulares.cl. No olvide, hermanos, compartir, por favor, ayúdeme a compartir. Ayer no me compartieron nada mucho el audio, en este caso el video que hice, y eso llega a menos personas.
No olvide, no me interesa tener más likes, no me interesa tener más vistos, no. Yo quiero que mucha gente se pueda edificar con lo poco que uno enseña en este tiempo. Bendiciones, queridos hermanos. Dios les bendiga, hermanos.